Bien, estamos el día de hoy en el capítulo, ya estamos en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, capítulo 11, estamos empezando. Vamos a empezar, pero estamos en la parte 69. Este es el estudio 69 de la carta a los Romanos. Ya vamos a llegar al estudio 70. Y el día de hoy hemos titulado el estudio El remanente escogido. Así es que vamos allá, Oscar, si eres tan amable. Hoy Oscar y David nos ayudan con los controles. Y el pequeño Josué. En un mundo lleno de injusticias, abusos y maldad, la humanidad sigue buscando entre las personas, las ideas y las cosas, una esperanza que le dé sentido a la vida. Mientras que la voz de Dios sigue pregonando hoy, a través de sus discípulos, que la puerta de la verdad, la justicia, el amor y la paz sigue abierta para quienes quieran entrar por ella. Está abierta la puerta para quienes quieran entrar por ella. Vamos allá, Oscar, si eres tan amable. Vamos a leer, este es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Le voy a pedir a Tom que nos haga favor de leerlo. Este va a ser el pasaje ancla de nuestro estudio. Aquí vamos en nuestra serie del estudio de Romanos. Adelante. Romanos 11, del 1 al 5. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Un remanente escogido, un remanente conforme a la elección, elegido por Dios. Adelante, Oscar. En este inicio del capítulo 11 de Romanos, dividiremos nuestra enseñanza en tres temas principales. El primero, el rechazo sistemático. El segundo, la paciencia divina. Y el tercero, el remanente permanente. Adelante. Vamos al primer tema, el rechazo sistemático. Adelante, Oscar. Tom, si eres tan amable, vamos a leer este pasaje. Salmo 38, del 18 al 22. Confieso, pues, mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen. Y los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor, Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Este es el clamor de un remanente. Este es el clamor de alguien que quiere ser integrado al proyecto de Dios a pesar de todas las circunstancias adversas. Adelante, Oscar. A pesar de las impactantes pruebas y obras sobrenaturales del poder de Dios, siendo el pueblo de Israel uno más de sus milagros, tuvo en general una actitud de rechazo sistemático hacia Dios, desde los hijos de Jacob hasta la presentación del Mesías, Jesucristo, entrando en Jerusalén montando en un pollino. Este rechazo de Israel permanece hasta hoy.
Pero la iglesia ha hecho lo mismo. Las cartas a las iglesias del Apocalipsis así lo revelan. Y podemos verlo a lo largo de los casi 2000 años de la iglesia, acusada e identificada como la gran ramera en los capítulos centrales del último libro de la Biblia. Cuando habla de la gran ramera, ¿de quién crees que está hablando? De la iglesia corrompida, de la iglesia corrupta que se ha desviado completamente de los principios que la llevaron a ser creada. A diferencia del pueblo de Israel, nosotros hemos visto los milagros de Dios desde el interior de nuestra alma, a través del testimonio de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Adelante, Josué, Oscar. Sin embargo, la permanente lucha de nuestra carne opositora contra Dios lanza sus ataques en todo momento contra la mente de Cristo y contra las manifestaciones del fruto del Espíritu. En una reciente publicación de junio de 2023 del portal de publicaciones e información cristiana byteproject.com, uno de los más destacados e influyentes medios de divulgación en español, en América Central los cristianos ya son mayoría. América Central, o sea, Centroamérica. Conformando hoy más de la tercera parte de la población. Y sigue en aumento, mientras que los católicos ya ocupan un segundo lugar con menos de un tercio de los centroamericanos. Esta es la noticia de 2023, perdóname. Esta es la noticia de 2023. En Centroamérica ya le dieron la vuelta. En México todavía no, ahorita lo vamos a... Según el último censo en 2020, el censo que hace el INEGI, en México la fe cristiana continúa en crecimiento acelerado y ya ocupa casi un 15% de la población, al tiempo que los católicos siguen en descenso, del 88 al casi 75% en 10 años. O sea, en el censo anterior, porque el censo es cada 10 años, en el censo anterior eran 88%. Ahora ya son 75% la población que se confiesa católica. Mientras que el 15%, casi el 15% de la población en México dice que es cristiana. Claro que eso es lo que dice la gente, ¿no? De ahí todavía hay varios filtros que habría que pasar, pero por lo menos de entrada se identifican con Cristo, ¿no? De entrada. Oscar. El gran problema es que la enorme mayoría de los cristianos son nominales. Esto significa que no se han convertido ni han vuelto a nacer en Cristo, la mayoría. Aunque algunos de ellos piensan que sí. Pero esto no es un problema solo de esta generación. Esta ha sido una constante en la iglesia a lo largo de toda su historia. En un estudio reciente publicado en mayo de 2022, solo un 10% de los cristianos en las iglesias confiesan leer la Biblia constantemente y compartir su fe con otros. Solo el 10%. Solo el 10%. Hablo de los cristianos que se dicen cristianos, cristianos evangélicos, vamos a llamarlo así, cristianos, ¿no? Se les conoce como cristianos evangélicos, cristianos protestantes, en fin. Esta estadística, ya lo dije, esta estadística se ha mantenido desde la década de los años 60 del siglo XX. Lo peor de todo es que las iglesias ceden ante las presiones constantes que padecen por creyentes mundanos que no tienen interés en que Cristo gobierne en verdad sus vidas. Este es el problema. Las iglesias ceden ante la presión porque como son mayoría los cristianos incrédulos, por no decir cristianos lights, no, los cristianos incrédulos en las iglesias son mayoría. Y presionan para que la iglesia entre en el pecado y en el mundanal y no. Oye, ya viste la última película, ¿no? 3X, ¿no? Y así están en una presión constante. Así es. Siguiente, Oscar.
Esta es una realidad y debemos afrontarla con determinación espiritual, no emocional y mucho menos carnal. Es indispensable que dejemos paso a la gracia de Dios y le permitamos actuar para resolver esta problemática. Si tú y yo en todo momento estamos justificando nuestras decisiones y actitudes ante el espejo lisonjero de Blancanieves, espejo lisonjero es aquel que siempre te dice que qué bonito estás, ¿no? Que qué bárbaro, que eres un galanazo. No se me va a olvidar aquel día que vi yo a un pariente mío, estábamos todos jóvenes, ¿no? Y se paró en el espejo así, y la verdad no muy agraciado físicamente, la verdad, esa era mi percepción, y de pronto escucho que dice él en el espejo, soy un pollazo. Dije, ya entendí, todo mundo se ve en el espejo de Blancanieves, ¿no? ¿Quién es el más bonito? You, ¿no? Bueno, así es que es indispensable que demos paso a la gracia para que actúe y quitarnos de este espejo que justifica en todo momento nuestras decisiones y actitudes. Porque si lo hacemos así, jamás lograremos romper la estadística, esa estadística de que solo el 10% de las iglesias realmente son creyentes salvos. Es terrible. Y seguiremos siendo esclavos de nuestra carne. Debes partir de que estás atrapado, alienado, hipnotizado por tu carne y no puedes ver tu propia condición. Si todos partimos de aquí, llegaremos como aquel publicano que oraba diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Es mejor reconocer todos nuestros pecados ante Dios que tratar de justificar que por lo menos no somos como aquel o como aquella, ¿no? No. Es mejor reconocernos como somos. Dios, yo soy pecador. Yo no sé él, no sé ella, pero yo soy pecador. 1000 veces es mejor llegar con él, reconociendo una condición de que estás mal, no tratando de justificar nada, ni guardar las apariencias, ni cuidar tu imagen. No vayan a pensar, no. Se trata de que Cristo verdaderamente pueda surgir en tu vida. Pero ¿sabes qué? Tu personalidad le molesta, o sea, le estorba. Él no puede brillar si brillas tú. Y hay muchos creyentes que hablan increíble de Cristo, pero se ponen el foco arriba, ¿no? Look at me, ¿no? Oh, hombre, hay que ganar a las almas para... Pero están proyectando su propia personalidad. En lugar de verdaderamente manifestar a Cristo, ¿sabes que no me ocupo en nada mío? No, yo estoy todo mal. Todo lo bien que ves en mí lo ha hecho Cristo. No hay nada bueno en mí. Tienes que aprender eso. Nada. Yo no merezco nada. Yo merecía el infierno para empezar y lo sigo mereciendo. Pero ¿qué pasa? Que Cristo pagó por mí. ¿Por qué? Porque me ama. Oye, ¿eso no es justo? No. ¿Y cómo lo explicas? ¿Cómo lo justificas? No puedo. No lo puedo justificar. No lo puedo explicar. Solamente me ama. La única explicación es que me ama porque me quiere amar. Así que lo presumo a Él. No me presumo a mí. No hay nada en mí. Todo lo bueno que ves en mí lo ha hecho Él. Y lo tienes que entender. Porque seguramente los errores van a salir, ¿sabes? En todos. Tienes que entender que no hay nada bueno en mí. Como dice por ahí, yo te lo advertí, ¿no? Pero todo lo bueno que tú ves en mí lo ha hecho Él. Y si algún día ves que yo me cuelgo una medalla, yo estoy mal. Ni vayas a pensar que yo merezco esa medalla y que no hay nada en mí que justifique esa medalla ahí, sino Cristo. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque somos sutiles para maquillarnos. Y para maquillar el pecado. Mira qué bonito se ve, ¿no? Quítale la máscara, ¿no? Es un cadáver. Bueno, solamente el arrepentimiento honesto y sincero puede sernos útil.
Debemos reconocer la bancarrota de nuestra vida espiritual y dejar que Cristo haga una restauración completa, desde los cimientos de nuestra entrega hasta la superficie de nuestra imagen. O sea, todo. Desde las tripas más profundas hasta lo que se ve. Todo. Porque todas, hasta nuestras intenciones, están torcidas. Así es que tenemos que pasar siempre por el filtro del amor de Cristo. Oscar. Es tiempo de reconocer nuestro rechazo sistemático hacia las cosas de Dios como creyentes, ¿eh? No estoy hablando a los incrédulos, le estoy hablando a los creyentes. Es tiempo de reconocer nuestro rechazo sistemático a las cosas de Dios, para dar entrada a una nueva relación que nos permita vivir en la plenitud de su gracia. Los cristianos atrapados son un testimonio de confusión para los incrédulos. Por eso debemos detenernos hoy y dejar de justificarnos. Todos hemos fallado, pero solo unos pocos lo reconocen y son muchos menos los que en verdad ponen en las manos de Dios su orgullo y su propia imagen. Es que, ¿qué van a pensar? ¿Qué te importa qué van a pensar? Dios te está viendo. Perdón, el único auditorio que te tiene que importar es Dios. Y el hombre está pensando en el hombre, ¿no? En impactar a los hombres, en quedar bien con los hombres. Oye, despierta. Tu único escenario, el que te debe importar es Dios. ¿Qué estás haciendo? Ha sido nuestra imagen más importante que el testimonio auténtico de Cristo. Sigue teniendo más relevancia nuestra posición que las obras del amor de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué Señor estamos sirviendo? Al Señor de nuestro orgullo, a su majestad la carne. Oscar. Tom. Salmo 38, del 18 al 22. Confieso, pues, mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. Pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen. Y los que pagan mal por bien se oponen porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor, Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Esta es la actitud. Así debemos llegar con Él, sin justificarnos. Es que esta sería la frase de cada día, ¿sabes? Sin justificarnos. Sé propicio a mí, pecador. Oscar. Tom. Salmo 40, del 1 al 5. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchos son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos los designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. ¿Ves cómo empieza? Esperé paciente al Señor y Él se inclinó a mí. Él se inclinó, me atendió. Fue a rescatarme. Se agachó para rescatarme. Y me sacó del lodo de la desesperanza. Y puso mis pies sobre lo más alto. ¿Cómo?
no solamente me sacó del lodo, me puso en la cúspide de lo más alto. Y enderezó mis pasos. Y me dio un gozo profundo que yo no puedo dejar de alabar. ¿Qué impacto? Él se inclinó a mí. Oscar. Tom. Salmo 50 del 16 al 20. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Exacto. Estas son las palabras de Dios hacia la persona que quiere justificar su vida de pecado. Son palabras fuertes, sí, pero es como la radiografía, ¿no? El doctor te dice, oiga, aquí veo algo, ¿no? Ni modo, está muy crudo lo que vas a escuchar, pues sí, pero aquí veo algo. Aquí Dios te está diciendo, aquí está tu radiografía. Si tú te quieres justificar, aquí está tu radiografía. Oscar. Tom. Salmo 50 del 21 al 23. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Oye, ¿por qué pone esto Dios así? ¿Qué fuerte está hablando? Sí, para que arregles tu vida. O sea, de ninguna manera Dios quiere azotarnos, quiere que reaccionemos en amor y entendamos. De ninguna manera cuando Dios dice, oye, te voy a aplicar un juicio, significa que Dios quiere aplicarte un juicio. No, te lo está advirtiendo para evitarlo. Oscar. Segundo tema, la paciencia divina. Adelante, Josué. Tom. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay personas que piensan y me han comentado, ¿y por qué Dios mata a las personas? ¿Por qué Dios está de acuerdo con las guerras? No. Dios no está de acuerdo con las guerras. El ser humano ha hecho todo ¿qué digo yo? Ha generado un mundo de terror. Eso es lo que ha pasado. Y en ese mundo de terror hay enemigos de Dios que ya están condenados por Dios. Y estos enemigos de Dios están actuando y Dios los quita de la tierra para que no sigan afectando el compromiso y el plan que Dios tiene de salvar a las personas. Pero Dios no tiene en realidad nada contra el ser humano. Dios ama a todos los hombres. Pero el hombre no quiere saber nada de Dios. Ese es el gran problema. Así es que Él le sigue esperando pacientemente porque no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos se arrepientan. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo seguro de Dios es que Él quiere que todos se arrepientan. Adelante, Oscar. Este es uno de los conceptos más poco valorados y menospreciados de la vida cristiana.
La paciencia de Dios es en realidad lo que nos ha permitido estar vivos hoy, hasta hoy. O sea, si estamos vivos hasta hoy es porque Dios es paciente. La humanidad permanece viva cada segundo por la paciencia de Dios, que está asociada intrínsecamente con su misericordia. Así, la misericordia y la paciencia están ligadas absolutamente ambas. No existe ni un infinito rencor en el ni un ínfimo rincón en el mundo que no esté contaminado por la maldad. Todo está contaminado. Todo. Todo está contaminado. Hay personas que pensaban que en el grupo selecto de los, ¿cómo es esto? De los autoayuda, ahí van a encontrar, y de pronto llegan ahí y se dan cuenta que ahí también se están desplumando, ¿no? Y hay otros que se van al grupo de los psicólogos y de pronto se dan cuenta que ahí están todos locos. Entonces, ¿para dónde te vas? ¿Hacia dónde te vas? ¿A dónde te haces? No hay lugar, no hay rincón en el mundo en donde no haya una contaminación por el pecado. Así es, la mentira, el pecado permanente del ser humano, todo ha sido afectado en esta dimensión temporal. Actualmente los avances tecnológicos han permitido una globalización sin precedentes alrededor de las culturas del mundo. Como nunca el mundo se está homogeneizando en una misma ideología universal. Antes tú ibas a Japón y veías a los japoneses con los kimonos, ¿no? Venías aquí, pues se veían los sombreros y literalmente, hablo de 1910, ¿no? Veías a las personas con los sombrerazos. Ibas a China y veías a las personas con sus rapados y con sus culturas, llevando a cabo su vida cultural. Hoy eso ya está relegado en las culturas de todos los países como para los turistas, porque la gente ya no vive así. La gente se pone su camisa polo en cualquier parte del mundo y se va a trabajar. Se sube a un auto o pide un transporte público o lo que fuera y se va a trabajar. O se va en su bicicleta, pero ya no tiene nada que ver con su cultura. Todo está homogéneo, o sea, su cultura oriunda, vamos a llamarlo así. Ahora ya tenemos una nueva cultura que es parte de una cultura universal. Oscar. Como hemos comentado en otras oportunidades, existen más esclavos vivos hoy que en cualquier otro periodo de la historia. Cuando la esclavitud era legal, porque ya no es legal en la mayoría de los países, cuando la esclavitud era legal en los imperios aquellos, e incluso en Estados Unidos, cuando la esclavitud era legal, no había tantos esclavos en el mundo como hoy. Todos los gobiernos del mundo tienen formas diversas de involucramiento con grupos del crimen organizado. Comenzando con la ONU. En todas partes hay nexos de alguna u otra manera con el crimen organizado. Porque si no, a veces el mismo gobierno es el crimen organizado, ¿no? A veces. Hay países donde el gobierno es el crimen organizado. Hay evidentes presiones de un grupo poderoso por generar el escenario de dictadura mundial que describe el Apocalipsis. Así es. Cada elemento que forma parte de este pequeño grupo está siendo dirigido meticulosamente desde las sombras por el diablo. Él está moviendo los hilos atrás de todas estas iniciativas y movimientos, todo está movido desde atrás por él. Exacto, ya llegó la ola de Kissinger, exactamente. La Escritura revela que toda esta maldad ha sido tolerada por Dios por amor a la humanidad, esperando con paciencia por la conversión de los que aún no se convierten a Cristo. Fíjate nada más, Dios permite toda esta locura. Preguntarás,
¿Por qué? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo y se sigue permitiendo? ¿Por qué? Porque Dios está esperando que todas las personas se conviertan, o que la mayor cantidad de personas se conviertan. Él está esperando pacientemente. Adelante. Tom. Segunda de Pedro 3:9. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Perdón, la cita está mal. Ahorita los van a, creo que es Ezequiel, si no me... exacto, Ezequiel 33:11. Perdón, fue un trasnochazo perdón. Ezequiel 33:11. Ahorita Oscar nos va a hacer favor de cambiar la cita está mal. Es Ezequiel 33:11. Cuando vi el pasaje, no, eso no es segunda de Pedro. Sí, el versículo es correcto, es Ezequiel 33:11. Ahora sí, miren, ahí está. Ese es el correcto. Gracias, Oscar. Ezequiel 33:11. Adelante, Oscar, perdón. Una disculpa. Ahora sí, adelante. Apocalipsis 6, del 10 al 11. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así es. Incluso los mártires de la tribulación le están preguntando a Dios cuándo va a reaccionar. Y Dios les dice a los mártires de la tribulación, o sea, es que estamos hablando de algo de nivel, ¿eh? Los mártires de la tribulación le preguntan al Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dice, paciencia. Paciencia. Tenemos que esperar a que se junten los que faltan todavía por morir. ¿Qué impacto? Siguiente, Oscar. En el espectro de los creyentes sucede lo mismo. Dios ha sido paciente con nosotros también, esperando que nos arrepintamos de los pecados que seguimos justificando y que no queremos dejar. Cada vez que anhelamos la venida de Cristo debemos considerar estos dos factores para no juzgar injustamente, porque así como Dios está esperando que la humanidad incrédula reaccione y se convierta, también espera porque tú y yo reaccionemos, nos arrepintamos y le entreguemos de una vez el pecado que nos asedia. Una iglesia tolerante al pecado es una iglesia destinada a desaparecer. En las cartas a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis podemos ver en detalle el destino de nuestras justificaciones. Solo una permaneció. Solamente la de Filadelfia permaneció. Todas las demás se diluyeron. Óscar. Cada una de las 7 iglesias representa el estado específico en el que podemos encontrarnos. Hoy pasaremos todos ante la evaluación divina de nuestra condición espiritual. Comienza con la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora que se esmera por guardar los principios de la doctrina cristiana, pero padece el factor clave y fundamental con el que iniciamos nuestro descenso espiritual: haber dejado nuestro primer amor con Dios. Ese es el origen de todo lo demás, ¿eh? Este es sin duda el inicio de cualquier desviación o caída. Hacer a un lado el amor puro y absoluto hacia Dios con el que todos fuimos recibidos y anduvimos al inicio de nuestra vida cristiana. Todos los demás pecados y escenarios desoladores de corrupción e incredulidad se derivan absolutamente
de este. Haber dejado nuestro primer amor. Así es que esto es lo primero que tienes que identificar. Ya habiéndolo identificado, Oscar, si son tan amables. Después describe a la iglesia fiel de Esmirna, dispuesta a padecer por su fe y su paciencia en el amor a Cristo. Una iglesia preparada y lista para dar buenas cuentas a Dios en su hora final. Así es, los iban a matar. Y Dios se los está advirtiendo. Y ellos estaban listos y preparados para este momento. Con fidelidad. Sigue entonces la iglesia de Pérgamo, que detrás de la fidelidad y persecución, tolera la desviación doctrinal de Balaam, la cual sostiene que podemos convivir con el pecado sin consecuencias, con el argumento de que la salvación es eterna. Al fin y al cabo ya soy salvo. Así es que podré seguir pecando. Finalmente me voy a salvar. Esto es, a grosso modo, lo que Balaam pregonaba. Así es. La siguiente es la iglesia de Tiatira, que a pesar de tener un testimonio de servicio, amor y paciencia en Cristo, se ha desviado al permitir, tolerar y participar en pecados experimentales, como la experiencia de vivir intensamente las pasiones carnales, acentuando las sexuales, abriendo la puerta así a otras aberraciones e introduciendo la corrupción del mundo a la iglesia. Siguiente, Oscar. Sardis es la iglesia que sigue. Una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Una doble vida que guarda celosamente las apariencias y una imagen espiritual ante las personas, pero ante Dios no contiene en ella vida espiritual. En contraste, la siguiente iglesia, Filadelfia, es fiel y verdadera y tiene el cielo abierto sobre ella. Esta es la iglesia que permanece en el amor de Dios, en la vida de santidad, en la sana doctrina, reconociendo sus errores y purificando sus motivos. Por último, la iglesia de la Odisea, una iglesia grande, rica y poderosa, pero llena de incrédulos y por consecuencia, fundamentada en la incredulidad. Esta representa el cristianismo religioso, con la cantidad más grande de adeptos en el mundo, pero muy lejos de la verdadera salvación de Cristo. Siguiente, Oscar. Sin duda alguna, el Espíritu Santo nos ha encerrado en una entrevista íntima y personal, cara a cara con nuestra realidad ante Él. En estas cartas Dios revela y enumera no solo la condición espiritual en la que nos encontramos, sino sobre todo aquellas veredas de nuestra naturaleza en las que constantemente estaremos en riesgo de desviarnos. O sea, no es una sentencia de cómo estás solamente, sino cómo puedes estar. Cuidado, también es una advertencia. No solamente es una sentencia, es una advertencia. Como podemos ver, la puerta de dejar nuestro primer amor de Dios atrás genera escenarios terribles en nuestra relación con Él. A través de este recorrido hemos recibido el mensaje directo de Dios. Tenemos la gran oportunidad de enfrentarnos con nuestras falsas e inútiles justificaciones y arreglar de una vez por todas las verdaderas afectaciones de nuestra condición espiritual. O sea, tenemos que reconocer en dónde estamos. Y tenemos que ir con Él para que Él verdaderamente transforme nuestra vida. Hay que empezar con corregir el primer punto, nuestro primer amor. Oscar.
Bien, llegamos al remanente permanente. Vamos allá, el tercer tema de nuestro estudio. Tom. Romanos 11, del 3 al 5. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Siempre ha habido un remanente. De pronto aparece Abraham como el único creyente, aparentemente, ¿no? Y ves que le entrega el diezmo a Melquisedec. Ah, no era el único creyente. ¿Qué tal? Además es sacerdote del Dios Altísimo. O sea, que no era cualquier creyente Melquisedec. Dios nos sorprende en cada pasaje de la Biblia. Siempre nos enseña que hay alguien más fiel a Dios. Y así, hoy también hay un remanente. Y tú puedes ser parte de él. Óscar. En todas las etapas de la historia, hasta en las más oscuras, ha existido la tenue luz de un remanente fiel que ha guardado la sana doctrina de la Escritura en su vida. Hoy hemos recibido el pase de la estafeta que debemos portar en la carrera que tenemos por delante, asegurando en cada paso la limpieza y la gracia divina detrás de nuestros motivos. Recibimos una misión de trascendencia eterna y debemos estar conscientes de lo que implica, ya que muchas almas están en cierne esperando, sin saberlo, el momento de su salvación por influencia del testimonio de Cristo en nosotros. Dios está preparando con nuestra fidelidad a la generación que vendrá después de la nuestra. Lo que permitamos o no de la vida de Cristo en nosotros será la enorme diferencia. Óscar. Tom. Segundo de Reyes 19, 31. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Adelante, Óscar. Mira, el día de hoy quiero mostrarte esta gráfica que preparé. Es la historia del remanente de la iglesia desde los apóstoles hasta la Reforma. Si tú te has preguntado, oye, ¿y cómo surgió el Nuevo Testamento? Oye, ¿y por qué los libros están acomodados así? Oye, ¿y por qué hay algunos libros que están aquí y otros no? Bueno, prepárate. Óscar. Aquí tenemos siglo por siglo. El siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, VII, VIII, IX y hasta el X. Y aquí tenemos los grupos o líderes, primero los apóstoles del año 33 al 45, todos los años son aproximados. Los cristianos del 45 hasta hoy, del año 45, que por primera vez se les llamaron cristianos, hasta hoy. En el año 2 tenemos a Policarpo, del año 90 hasta el 155. Y ahí cada uno de los hitos o eventos o legados de cada uno de ellos, por ejemplo los apóstoles, la formación de la iglesia, los cristianos, la creación del Nuevo Testamento, discípulos de Juan, bueno, además cada uno de ellos en su hito, Justino por ejemplo también generó el canon del Nuevo Testamento, o sea, lo estudió, lo propuso, acomodó ciertos libros, fue el primero que lo hizo. Ireneo de Lyon, el discípulo de Papías era un discípulo de Juan, uno de los más viejos discípulos de Juan en este tiempo. Y ahí están en la última fila, bueno, en la penúltima fila, la persecución y también los concilios. Aquí están los 5 concilios,
y ahí están las 10 persecuciones de los emperadores y después las persecuciones posteriores a los concilios. Y vemos cada una de las épocas ha tenido su remanente. Siempre se ha guardado a alguien que está luchando por la sana doctrina, que la guarda, que la procura, que la sigue, que la enseña y pasa la estafeta a la siguiente generación. Así estuvieron Ireneo de Lyon, Tertuliano ya de los años 200 al 220, Orígenes del 215 al 255, Cipriano del 246 al 258, y todos estos tres haciendo el canon del Nuevo Testamento, o sea, no haciéndolo, ordenándolo, depurándolo, separando lo que no era palabra de Dios de lo que sí, y luego pasó a un concilio, y luego pasó a otros, proponían, quitaban, ponían con la guía de Dios absoluta, para que a ti y a mí nos llegara exactamente lo que Dios quería, cuidando ellos de que todo fuera verdaderamente palabra de Dios. Es un trabajo de mucha gente, de muchas horas, dedicadas absolutamente a ti. Esto lo preparó Dios para ti. No sé si te habías dado cuenta, pero esto es un regalo. La Biblia es un regalo para ti, preparado durante siglos para ti. Esta es la palabra que predicamos, esta es la palabra que leemos. Si alguna vez habías amado la palabra, perdóname, pero hoy te tienes que enamorar de ella, porque es una carta de amor cuidada por Dios, generación tras generación, de gente que trabajó para ella, que dio su vida por ella. Y dio su vida para que tú la tengas como la tienes ahora. Todo fue dictado por Dios. No te equivoques, no estoy diciendo que lo hicieron los hombres. Estoy diciendo que Dios preparó a estos hombres para asegurarse de que te llegue el regalo depurado, filtrado, perfecto. Hoy tienes la palabra más profética, más segura. Lo escribió Juan antes de saber que iba a venir este trabajo profundo entre aquellas personas, discípulos impresionantes, que estuvieron cuidando que esto llegara puro a ti. Porque quiero decirte que hay algunos de ellos que fueron discípulos del anterior. Así como Papias, discípulo de Papias fue Ireneo, que fue discípulo de Juan. Bien, Eusebio, 290 al 339, Constantino, que es el emperador Constantino, que abrió de alguna forma, liberó a los cristianos de la carga de la persecución. Nicolás de Mira, que es el famoso Santa Claus, era un verdadero creyente que participó incluso en uno de los concilios, en el concilio de Nicea. Anastasio de Alejandría, Agustín, el famoso San Agustín, que fue un difusor de la sana doctrina, un filósofo impresionante que acomodó todo a la sana doctrina. Digamos que le puso el fundamento a todo, de la explicación precisa. Todo lo que tú hoy estudias en los discipulados y lo que nosotros predicamos tiene mucho sustento en lo que todos ellos aportaron. Todo esto es el trabajo del Espíritu Santo. Horas y horas, vida, generación tras generación. Jerónimo, el famoso San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia al latín. Colomba de Iona, o Columbo también se le llama, que fue uno de los pioneros evangelizadores de Escocia. Columbano, que evangelizó Europa. Constantino Pablo, que inició a los paulinos, que fue la agrupación que más siglos duró en la historia de la iglesia. Fíjate, duró desde el 670 hasta la Reforma, hasta el 1550. ¿Ya te das cuenta? Cada uno de ellos, es que esto es impactante. Ahí están los fieles. Esta es la historia que tú y yo ignoramos
y que ha llegado hasta nosotros y que predicamos. La sana doctrina pasó por aquí y llegó hasta ti. Oscar, tenemos una segunda gráfica con Anselmo de Canterbury, Pedro de Brieux, Pedro Baldo, Stephen Lacton. Fíjate que Stephen Lacton dividió la Biblia en capítulos. Y él vivió, bueno, sus años de influencia fue de 1170 a 1218. Francisco de Asís, reformador católico. Juan Taulero, de Alemania, también reformador católico. John Wycliffe fue un reformador católico que tradujo la primera Biblia al inglés. Lo metieron a la cárcel por traducir la Biblia. John Hughes, Praga, murió en la hoguera. Gutenberg inventó la imprenta, imprimió las primeras Biblias y esto generó, olvídate, la nueva tecnología de la difusión de la palabra de Dios. Jerónimo de Savonarola murió en la higuera. Es el que decía que en el año 1500 iba a venir el Señor, sí o sí. Pues no. Y bueno, claro, Martín Lutero, del que estamos hablando precisamente, ¿no? Tradujo, que fue un reformador católico, tradujo la Biblia en inglés y predicó y difundió la sana doctrina. Él es un monje católico que se convirtió a Cristo. Por eso digo reformador católico, sí. ¿Qué dije? Perdón, sí, es al alemán. Una disculpa, perdón, aquí tenía que haber algún tipo de error. Al alemán, él la tradujo al alemán, no al inglés, una disculpa. Lo que pasa es que como el Google, el Excel me repite perdón, no le voy a echar la culpa al Excel, yo me había fijado, es al alemán. Bueno, Ignacio de Loyola, que inició a los jesuitas, pero al principio él fue un verdadero reformador católico y fue el maestro de la Biblia de Calvino, perdón. Calvino fue su discípulo. Juan Calvino fue discípulo de Ignacio de Loyola. Patrick Hamilton, Robert Stephens, Juan Knox, que también murió en la hoguera. Robert Stephens dividió la Biblia en versículos en el año 1551. ¿A poco la Biblia no venía así? No. La Biblia no tiene originalmente ni puntos ni comas, ni capítulos ni versículos. No tiene nuestra forma de escritura, porque nuestra forma de escritura ya es muy moderna para los estándares del tiempo en el que se hicieron las escrituras. En el antiguo griego, en la antigua Grecia, pues no había nuestros puntos de acentuación, tenían los suyos, ¿no? Digamos que tenían los suyos, no los nuestros. Y bueno, en el 1560 había en Francia 2150 iglesias cristianas y unos 5 millones de cristianos protestantes en Francia, en el año 1560. Para que ubiques la dimensión de lo que estamos hablando, siempre ha habido un remanente fiel. Ya de la Reforma para acá, ya será otra historia, en otro momento pondré la gráfica porque ya no tuve tiempo, pero llegamos hasta la Reforma, desde los apóstoles hasta la Reforma. Y siempre ha habido un remanente. ¿Te das cuenta que todos los siglos ahí hay alguien? Oscar, todos los remanentes fieles de la historia solo eran temporales. Y cada generación tuvo que tomar la misma decisión de santidad que debemos tomar ahora. Hoy nuestra mayordomía temporal consiste en dejar un firme testimonio del amor y la esperanza de Cristo en las generaciones que vendrán. Y esto solo puede llevarse a cabo a través de su gracia. Solo la gracia de Dios puede manifestar, mantener y establecer la fidelidad
de cada una de las piedras preciosas que formamos la iglesia, legando la luz de Cristo a la próxima generación. Este es nuestro momento, es el momento de abrir nuestra vida a la verdadera y plena luz de Cristo en nuestra alma, para manifestar como nunca antes la luz de su esperanza, su amor y su verdad. Oscar. Tom, por favor. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es. Donde el pecado abundó, siempre ha habido más gracia. Cuando falta la gente, siempre hay un remanente. Siempre. Que se mantiene fiel. Siguiente, Oscar. Conclusión. Número 1. Es tiempo de reconocer nuestro rechazo sistemático hacia las cosas hacia las cosas de Dios, para dar entrada a una nueva relación que nos permita vivir en la plenitud de su gracia. Es que si lo ponen de antes, me empacho. Número 2. Como nunca antes, hoy tenemos la gran oportunidad de enfrentarnos con nuestras falsas e inútiles justificaciones y arreglar de una vez por todas las verdaderas afectaciones de nuestra condición espiritual. Y número 3. Recuerda que solo la gracia de Dios puede manifestar, mantener y establecer la fidelidad en cada una de las piedras preciosas que formamos la iglesia, legando la luz de Cristo a la próxima generación. Vamos a leer el último pasaje. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí.